Segunda temporada, capítulo 17. Y este es un capítulo que lo habían pedido, pero tanto, que al final, para que no nos hinchen las pelotas más, lo decidimos hacer. Propaganda acá. ¿Estás preparado, Andy? Sí, siempre. A todo ritmo, Siempre. vamos nomás. Sí. Vamos entonces con Gordo, temporada número 2, primer capítulo. ¿Cómo estáis, Andy? Tanto tiempo. ¿Cuándo fue nuestro último Sí. capítulo? En diciembre, ¿no? Antes de Navidad. Sí, antes de Navidad, diciembre, pasaron hartas cosas. Vacaciones, entre medio. Bueno, para este lado del mundo, pues, weón. Para ti parece que no. Mucho frío nomás. Sí, frío. Bueno, Apareció una guerra entre medio. Eh, estamos harto, lo, claro. Tú te fuiste de merecidas vacaciones, ¿no? Porque estuviste llorando harto antes, weón, sí, que no que tenías tuve vacaciones. 2 Te la años, pues, merecíais. weón. Me las merecí. Este año me las merecí. Me las gané. Así que Sí. estuvo bien, lo pasamos súper bien. Oye, y nada, pues han pasado varias cosas. Pues, tenemos una guerra entre medio. Sí. La gente se está matando en los estadios en México. ¿Cachaste esa o no? Sí, me desperté con la noticia y una mierda, pues, weón. ¿Qué querés que haga? Y también algo leí hoy día también que pasó en otro país, no me acuerdo, que también amenaza a los árbitros. Qué terrible, eh, weón. el, el mundo está demasiado violento. Yo acá, obviamente, que no estoy muy lejos de Ucrania, en el fondo. O sea, claro, es lejos, pero tampoco son 14.000 kilómetros como tú. Claro, nosotros estamos más lejos, po. Entonces acá el tema de la guerra se vive fuerte igual, pues se nota. Igual yo no noto acá, por ejemplo, en Nuremberg se tomaron mucho, o se están tomando aún muchos refugiados también, que ya vienen o las ciudades se están organizando. El tema en Alemania económico que también impacta el tema del gas, porque Alemania es súper dependiente del gas de Rusia por ahora. Entonces, esos son los temas que están todo el tiempo en las noticias, pues. O sea, como que la pandemia pasó casi a un segundo plano. Claro, ¿qué importa la pandemia ahora casi, po, weón? Sí, y estábamos volviendo a los conciertos. Se está viendo un poco, no quiero hablar mucho de la guerra por respeto en el fondo, porque claro, aparte que este capítulo va a salir un par de días después, entonces Mm. uno nunca sabe lo que pasa, pero bueno, obviamente tristeza y se vive muy distinto estando tan cerca, lo diría así. Es una weá súper charcha, po, weón. Así que no hay más, no hay mucho que agregar, po, weón. Al final es una weá terrible charcha. Oye, permíteme hacer una pequeña promoción. No me gusta tirarme mucha autobomba, pero creo que ahora lo amerita porque Al fin está en eh, las manos. al fin Existe. está. Es real, es real. Y porque el proyecto también nos involucra a los dos. Tengo una banda, para los que no saben, que se llama Worst Advice, acá en Nuremberg. Pop punk tocamos y sacamos un nuevo 7-inch acá por Inhumano Records. Y el Andy se encargó de todo el arte, logo y todas las cosas. Así que eso, si lo quieren escuchar y si no lo quieren escuchar, está bien igual. Eh, métanse Deberíamos ahí poner, a... deberíamos poner una canción hoy día en la playlist, po. Carepalo. Que- Sí, igual sí, o es muy autorreferente, lo Da ponemos lo nomás. mismo, la pongo yo, po, por ejemplo, la pongo yo. Claro, claro, claro. Sí, los que quieran conseguir ese disco lo pueden conseguir con nosotros en Mixtape Lovers. Así que todo bien. Como Eso. cualquier pituto ese disco, weón, cualquier pituto. Estamos todos coludidos en la weá, pero de eso se trata igual, Sí. po. Sí, porque como que lo hablamos también con el Carlos cuando estuvo invitado en el programa Psicofito, al final somos los mismos los que hacemos los proyectos y así van funcionando, pero bueno, ahí veremos. Tú eres como el Fat Nico de nosotros, ¿no? De Asphyx. Claro, voy a ser su representante, su Sí. representante en Chile, en Sudamérica. Claro, Vamos a hacer, claro. vamos a hacer una gira, alguna weá, no sé, po, weón. Sí, pues bueno, con Marcianeque. Con Marcianeque. ¿Qué pasa? Todavía no sé qué pasa, pero bueno, algo pasa, pues, weón. Estoy Todos hablan perdido ahí, del... lo único que sé es que me ha mandado mucha gente mensajes que Marcianeque se llama como yo, entonces Sí, pues, se llama me como han tú. mandado. Oye, vamos a lo que nos convoca, pues, weón. Oye, ya, pues, bien, sí, todo bien. A lo Sí. que nos convoca.
a los que nos convoca. Antes de cerrar el capítulo de fin de año, hicimos una encuesta para hacer un concurso. El ganador ahí se posteó también la foto con todos los regalos que le hicimos. Estaban regalados muchas cosas y a nosotros no nos regala nadie nada. Sí, sí. Regálennos algo, por favor, Sí. regálenos algo. Vamos a parar la cuestioncita de los regalos porque no está siendo recíproco. No, no está siendo recíproco. Pero bueno, y ahí hicimos un par de encuestas y siempre preguntamos ahí en las redes sociales donde estamos qué bandas les gustaría escuchar para ir también haciendo un mix de todo, las bandas que están saliendo nuevas, las bandas que queremos recordar nosotros y las bandas que también nos piden. Pero por lejos la número uno más pedida es Propagandhi y por eso dijimos qué mejor manera de empezar esta nueva temporada, capítulo 17, con esta banda canadiense, un ícono, digamos, de Fat, una banda controversial también, ahora en Epitaph también, y una eminencia también de este género, por decirlo así. Sí, sí, una banda especial porque al final entra casi como en el grupito de los pesos pesados de Fat, eh, así como a gusto personal nomás, ¿cachai? Pero no sé, tengo como sentimientos encontrados con Propaganda y ahí los vamos a ir desarrollando un poco durante el programa, pero nada, nada que decir, pues, la historia de ellos habla por sí sola, pues es una banda ya grande dentro del mundo fat, pues. Sí, sí, es verdad, ahí lo vamos a ir repasando como siempre. Para las personas que son nuevas, acá repasamos las bandas de Fat Records o que estuvieron en Fat de una forma un poco cronológica y con nuestra apreciación personal también. Así que, claro, se forma esta banda en Canadá y no hay mucho que decir. Segundos canadienses que tenemos, ¿ah? ¿Eh? Sí, tuvimos Flatliners, ¿no? Sí, ¿Fue la única que ah, tuvimos? sí, son Sí, liners. es verdad, Ya lo deberíamos tenemos ahí probado. a propaganda. Sí, está bien. Invítennos a Canadá, invítennos a Canadá. A cagarnos de frío. A cagarse de frío. Sí. Sí, pues a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo parten ellos? Ellos parten como a fines de los 80, ¿no? Sí, Como banda propiamente tal. claro, porque antes Chris Hanna y Jord, que son el guitarrista, cantante y baterista, se conocen también del colegio, con la historia de muchas bandas Uh-huh. de Fat, vienen de Manitoba, de Canadá, y son unos, pero fans tremendos del metal, se nota también. Sí, Y es sí. un poco gracioso como llegan un poco a este género, porque el fondo fue casi una casualidad de que ellos decían, lo dice mismo Chris Hanna, que decía, él quería hacer algo así como Sacrifice o como algo un poco más thrash metal y al final no era tan bueno en la guitarra como para hacer eso, digo, al principio no eran tan buenos Claro, músicos. era muy difícil como para partir, po, weón. Sí, Era ponerse la vara muy alta desde un comienzo, más que nada. claro. Y de hecho ellos ponen en una tienda de skate, ponen un anuncio de que están buscando un bajista Ujú. y ahí dice que es un bajista para su proyecto de thrash progresivo, imagínate, en ese tiempo ya. Y, Trash progresivo, buena, ya. y ahí es cuando llega el bueno de John K. Samson, una eminencia después en el indie rock de Canadá, lo vamos a Claro. repasar también. Y dice que lo llevó su mamá al ensayo en el auto, con el bajo ahí para que. Ya, weón, yo te llevo. Ya, weón, ya vamos, ya vamos. Me lo imagino así como con el bajo, con un bajo Kuma así en una bolsa de basura. Para que hiciera alguna actividad extra programática. Claro, me imagino así súper nerd. Y de hecho, Chris Hanna cuenta que en el fondo se decidieron poner porque fue el único que llegó en el fondo a probarse. No tenía muchas opciones, pues, weón. Pero, así que casi de casualidad se metieron un poco en ese, digámoslo, como punk melódico, hardcore melódico en ese tiempo. También siempre con mucho tecnicismo y un concierto les cambió la vida, porque yo en el fondo lo único que pensaba en ese tiempo era vamos a tocar acá en el bar de la esquina en el fondo y lo vamos a pasar Claro, bien. claro, claro. Y en el año 1992 les tocó abrir para una banda que se llama NoFX y Oye, pero tocaron. antes de tocar con NoFX, yo había leído que, bueno, había empezado la banda, qué sé yo, y habían tocado hasta con Fugazi en Canadá.
Habían tenido ya Mira. conciertos grandes. Entonces, eso le abrió la puerta como para poderle abrir un show a NoFX de lo que estás hablando tú en el año Mira. 1993. ¿Cachai? Sí. Ese fue como la llegada. Y obviamente ahí Fat Mike los vio y los reclutó. Po. Esa historia ya como que es como un denominador común en todos los capítulos casi, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ahí dicen que Fat Mike primero se impresionó por el cover que hacían de Cheap Trick, ese I Want You to Want Me, que sale en el primer disco al final. Sí. Dice que eso le gustó y como que lo invitó al sello y ellos dijeron ya, así como sin pensárselo mucho, porque en el fondo decían, pero ¿por qué nos quieren fichar si llevamos 2 conciertos acá? Claro. Sí. Bueno, se van a Los Ángeles, po. Fat Mike se los lleva a Los Ángeles a grabar. Que bacán, igual, weón. Sí, imagínate. O sea, como sea, o como que a ellos les haya parecido raro, extraño, que se hayan fijado en ello. Y igual, bacán la wea, po. Así como llega Fat Mike y dice, o sea, es que está bacán el cover que hicieron. Vénganse a grabar conmigo a Estados Unidos. La raja, po. Yo escuché en un podcast que Chris Hanna cuenta que hay un video, incluso en internet, de ese concierto y que se ve que Fat Mike está detrás y como que los va a saludar, de hecho. Imagínate. Claro. Yeah. Pero sí, y esto lo digo con respeto igual, hay que pensar que la gente de propaganda son casi son como granjeros, en el fondo, sí. Son de un pueblo, así son. Es cosa de ver sus fotos, weón. Con esos shorts de mezclilla cortados aquí casi como hot Sí. pants. Les falta solamente el espantapájaro atrás, weón, y el gorro de paja. Si no fueran vegan, diría que tendrían gorros con pieles de oso, pero bueno. Claro, si no fueran vegan. Claro. Bueno, la llegada a Fat es más que nada anecdótica para ellos porque uno empieza a conocer un poco el discurso político de estos cabros y sus consignas no extrañarían así como para, no sé, en Ebullition o una portada de Maximum Rock and Roll, Claro. como esa aura, ¿cachai? Pero nada, pues estaban en Fat, ¿cachai? Entonces, sí. Igual eso provocó algo medio extraño ahí Sí. en el movimiento, Totalmente, porque el primer disco que lo lleva la banda a grabar en Los Ángeles, como contaba Andy, y que es producido por Fat Mike, imagínate, uno de los primeros en el catálogo de Fat es este que tengo acá en mis manos, How to Clean Everything, del año 1993. Correcto. Que parte con Antimanifesto, que debe ser una de las mejores canciones de la vida del género, ¿no? Correcto, el temazo, weón. Temazo, absoluto. Es una canción igual que pone, como lo dice, así como es un manifiesto, pero anti-manifiesto, porque esta banda también se caracteriza por ser controversial, son haters igual en ese momento. Weón. Súper. Son hueones pesados, hermano. Son hueones pesados. Son pesados. Y son hueones que no te dan si tienen que decirte alguna weá, la weá que sea, de la forma que sea, te la van a decir. Yo leía entrevistas y los hueones son pesados, weón. Son pesados. Tengo unas historias para cuando vayamos avanzando en esto acá muy buena. Lo que siempre me llamó la atención de este anti-manifesto también, que imagínate, cuando empiezan con esa canción y te tiran una frase que dice: nosotros estamos acá por algo más que el sticker en el skateboard. En el fondo diciendo y tirándole desde el principio mierda a todas las bandas que en el fondo estaban en su mismo sello y con las que tocaban. Correcto. Se genera un ambiente tenso igual. Se genera un ambiente tenso ahí como en la movida, en la familia Fat que hablamos siempre, y tenéis que pensar que estos weones se van a tocar a grabar el disco debut y después se van 3 años de gira por Estados Unidos, ¿cachai? Entonces, weón, palpico, les empezó a cambiar la vida a los chiquillos, po, weón. Sí, dice Chris Hanna que el primer shock que tuvo con Fat fue justo antes después de grabar el disco y antes de que saliera, se fueron a una gira a Europa con NoFX, por primera vez, a Europa. Y dice que se juntaron en un aeropuerto, no recuerdo cuál, pero en un punto medio para viajar a Europa, y que viene Fat Mike y les muestra la carátula del disco. Y la cambió en el fondo porque ellos habían hecho una carátula que era blanco y negro y ni siquiera me puedo imaginar cómo es, pero me imagino que debe haber sido más fea que la mierda.
y Fat Mike en su rol de productor y también de jefe ahí del sello les dijo, no, acá tiene que ser algo con más color, tiene que aparecer el nombre grande y todo. Y ahí sacó este How to Clean Everything y la carátula. Y dice que ya antes del viaje ya iba enojado el weón porque le cambiaron la carátula. Me imagino una weá con una weá en blanco y negro, con letras alrededor encuadrado, una weá, una A al medio. Sí, No me imagino mucho detalle gráfico en la propuesta de los weones, así que bien por Fat Mike en esta, weón. sí, yo creo que sí, sí. Hay un punto para él que sabía más, en el fondo, que este arte de parche propaganda seguramente. Sí, sí, no, y hay que pensar que esta carátula, que por más que no le haya gustado a los hueones pesados de propaganda, se transformó en una portada clásica ya a estas alturas de la vida, pues, weón. Uno la reconoce así con facilidad, ¿cachai? Sí, sí, es verdad. Y al igual que las canciones, ¿no? Como hablábamos de Anti-Manifesto y hablando de hueones pesados, también tirarte una canción como Ska Sax, justo cuando está todo el revival de estas bandas en que están saliendo, Real Big Fish, Less Than Jake, y le estáis diciendo tu revival es una mierda, estáis acá por el dinero, así, pero... Y con una canción ska en el fondo. Siempre le tiran la mierda al ska, weón. En hartas entrevistas los weones al final dice como, ya váyanse toda la mierda y a la mierda el ska, una wea así. Es gracioso porque ese tema no lo tocaron por mucho tiempo porque le estaba cargando, les carga ese tema, pero la gente lo pide tanto y es Sí, lo que le pasa a muchas bandas, ¿no? Que se hacen conocidos con el tema más que menos lo representa. claro, es que puta, más adelante voy a hacer un comentario al respecto, porque al final, cuando estos weones, ahora en el día de hoy, todos estos discos como que no les gustan mucho, los primeros discos de Fat, como que a ellos ahora no les gustan mucho, pues, weón. No, Pero están cagados, así como para siempre, ellos mismos lo reconocen, que estamos cagados para siempre porque la gente pide las canciones, pues, weón. No tenemos nada que claro, hacer, no tenemos claro, nada que y hacer. es a la fecha es el disco más vendido de Propagandhi. O sea, ningún disco superó el éxito de ventas que tuvieron. Correcto. Hay otros temas así que ya hablan de, digamos que el grado de la política de propaganda en sus letras está a otro nivel igual, digamos lo que es un nivel avanzado igual, no es como me cargan los pacos o no sé, sino que más controversial en el fondo decir métete la bandera por la raja y hijo de puta así y poniendo una canción un testamento así de vida, casi diciendo, si es que este país está libre, entonces puedo quemar la bandera donde se me ocurra en el fondo. Claro. Y, y yo, a mí me pasa que aún así, incluso para preparar este capítulo, que algunas letras decía, me tuve que poner a googlear quién eran las personas de las que hablaban y me sentí más ignorante que la chucha. No, de más, po. De más. A mí también me pasa lo mismo. Me pasó con ellos en su tiempo y para tratar de entender el contexto un poco, porque todo el mundo hablaba de lo político que eran los propagandi, pero al final política que uno está demasiado lejos, pues como que hablábamos de la guerra al principio, tú estás más cerca Claro. ahora, pero nosotros estamos a la cresta, entonces las noticias no llegan de la misma manera, entonces hay weas que uno no cacha, simplemente hay weas que uno no cacha nomás, porque no tiene por qué Sí. cacharlas porque está ahí en otro lado, pues weón. Claro, ese es un buen punto igual que lo tocáis y quiero citar a nuestro amigo Duende de Devil's Taking Names podcast o Instagram Tomando y nombres. todo. Tomando nombres, sí, no, sé, ¿verdad? Que se llama, antes se llamaba así en inglés, ¿verdad? Como la Sí, canción de Lawrence Arms. Ahora sí. se llama Tomando Nombres. Porque él le hizo una entrevista al Todd Kowalski, que todavía no llegamos a su llegada, pero cuando vinieron a Chile, pero ahora para que no se me olvide lo cuento y le pregunta, de hecho, si conoce la situación política de Chile y Todd le responde, le pone una respuesta tan buena y le dice, mira, he leído algunas cosas, pero no voy a saber más que tú que vives acá y si te digo algo voy a quedar como ignorante. Es que eso es, pues, weón. Eso es, al final eso es. ¿Cachai? Pero bien, sabéis que yo antiguamente, cuando recién empezamos con unos amigos a hacer blogs y todo ese tipo de cosas, también entrevistamos a Todd vía correo electrónico y la publicamos, pero sabéis que no la pude encontrar, weón. Una de las cosas que me duele haber perdido en la internet, weón. No la pude Quizás encontrar le en la podríamos entrevista, mandar unas weón. preguntas nuevas o le mandamos un mensaje al duende para pedirle permiso a ver si podemos publicar en nuestro sitio la entrevista que él le hizo porque está ahí. Si no la quieren la pueden googlear. Sí, sí, Sí. podríamos hacer eso.
Como son tan simpáticos los hueones, seguramente nos van a responder al tiro y súper bien. Sobre todo si le decimos que estamos haciendo un podcast de Fat Records. Claro. Ya, pero Sí. bien. Sí, oye, claro, se meten en este circuito también de bandas de Fat y ahí ellos dicen que en el fondo... A ellos les cargaba que los catalogaran en este estilo como del skate punk y toda esa huevada, como que era como meterle el ají en el culo, po, weón. Sí, sí. Pero aún así tenían que mamarse toda esta weá, y porque también por otro lado su banda tenía que salir al mundo a hacerse conocida, po, weón. Si por algo tenían Claro. una banda, po, weón. Entonces era como ahí un tira y afloja todo el tiempo, po, weón. Claro, y en el fondo lo que ayudó a todas estas bandas a principios de los 90, que lo hemos hablado, era esa publicidad que también obtenían por los videos de skate, por los videos de snowboard. Entonces, obviamente, la gente que llegaba a sus conciertos venía de eso, sobre todo en California, imagínate, todos los skaters y surfers ahí, y ellos venían en los conciertos y los agarraban para el hueveo también, pues los provocaban, por decirlo de alguna forma. Claro que sí, pues de hecho ellos dicen que no, por lo general no tocan en ningún tipo de festival, porque por lo general están auspiciados por marcas multinacionales y toda esa Sí. weá, y que ellos no, o sea, súper conscientes con su discurso también, pues. Yo los vi en el Pan Rock Holiday, en ese festival en Eslovenia, hace un par de años atrás, y cerraron el festival. Y antes de que tocaran ellos, desarmaron toda la wea, porque estaba auspiciado, no me acuerdo por qué, sí, me imagino que debe haber sido Monster Energy Drink y ¿Ya? algo más, alguna cosa, alguna bebida de Coca-Cola o algún alcohol de Coca-Cola tenía en el escenario un par de publicidades. Y el deal era que ellos tocaban, pero sin que estuviera esa publicidad. Entonces, muchas veces que han tocado en festivales, los cierran para que saquen todas esas publicidades porque ellos no quieren tocar con la publicidad afuera. Bueno, bien igual, pues, weón, bien igual. O sea, si te la compran y si te la aceptan, si te aceptan ese trato, bien, po. Aparte que si está dentro de tu política de como banda, y soy una banda que tenéis tantos años, y el público empuja también por otro lado ver a esa banda, entonces al final tenéis como un poco el sartén por el mango igual, po, weón, ¿cachai? Yo creo que eso es. Podéis poner estas condiciones, ¿cachai? Quizás les cierra algunas puertas, algunas cosas más grandes, pero al mismo tiempo les hace crear una base de fans súper leal también. Claro, y más así como unos seguidores más a raja de tablas, más, no sé, o Sí. más comprometidos. Claro, No sé, la consecuencia correcto, les trae su fruto en el fondo. correcto. Oye, bueno, ese es el perfecto camino para el segundo disco, que es para mí, lo tengo que decir acá también, que es un disco que a mí me cambió la vida. De verdad que me cambió la vida y no lo digo de una forma muy emocional porque a mí no me gustan mucho esos discursos así de poeta Pablo Neruda y que, todo, y con cebolla y con lágrimas en los ojos, pero en verdad es así porque el disco que viene después, también por Fat Records, Let's Talk More Rock, lo recibí cuando yo tenía 14 años Se acaba por de un romper. amigo. Se acaba de romper, se me cayó. Le, Se me cayó el disco. le cambió la vida de nuevo a Mati, le cambió la vida. No, se me cayó el disco por suerte. Me lo pasó un amigo en un CD en ese tiempo y tenía un CD-ROM en las cosas. Y venía un documental que hablaba del animalismo y tenía este tipo de cosas que, bueno, el típico logo de propaganda y con esa A y con la consigna animal friendly, antifascista, gay positive, profeminista. Y fue la primera vez que yo tuve como contacto con ese. Fue mi primer llegada al vegetarianismo, por decirlo, o veganismo también en algún momento. Fue mi fanzine en el fondo. Ese Correcto. disco y la hoja de ese disco fue mi fanzine. La zorra, weón. Oye, estos cabros siempre se caracterizaron por en sus discos meter harta información, así como multimedia, como lo que tú estás hablando ahora, pues, Sí, sí. documentos en PDF, documentales, audios y todo, un montón de cachivaches que venían en los CD-ROM antiguamente. Oye, ¿tú cacháis por qué se llama así ese disco, no? Sí, pues sí lo sé. Menos habla y más rock. Claro, Pero cuéntalo. Pasa que estos güeyes se caracterizaban por, en sus conciertos en vivo, hablar mucho antes de cada una de sus canciones. Entonces,
como que en algún momento los agarraron para el deseo y les criticaron un poco esa cuestión de, bueno, están perdiendo mucho tiempo hablando, tratando de explicar las canciones Sí. y que tocar. Entonces, más que nada por eso, weón. Habla menos y rockea más, una wea así. Sí, claro, y este disco se caracteriza por ponerle un poco más de política. Aquí empiezan también con esas cosas, a hacer en los conciertos, a invitar a ese AK Press, que es como la editorial, una editorial independiente canadiense, muy orientada a la izquierda política, y a poner stands, no solo de sus merch, sino también de vender libros y cosas así. Y aparte que como que las regalías y las ganancias de este disco iban como en beneficio del AK Press. Y de Sí, hecho el tipo, ¿cómo se llama el fundador? Ramsey Kenna, aparece en una canción como con la voz de una multinacional petrolera, no sé si lo habéis cachado. sí. Tun, Ya tun, él, tun, bueno, tun, 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 la tun, voz tun, es de tun, él, tun, la tun, voz tun, es de tun, él. tun, tun. Oye, ¿qué te iba a decir? Puta, qué bacán que haya este disco haya generado algo, cambio así en tu vida, como lo decías, pues, weón. ¿Tenía Es raro porque algo más que decir al respecto de eso tan importante? sí, es que fue el único disco, porque yo lo he hablado también en el podcast, que dije que el disco que me trajo al punk rock y a todo esto fue el Dookie de Green Day, que fue la primera vez que los vi, ¿no es cierto?, en MTV en esa época. Pero eso fue un cambio en el fondo musical, pero este disco es un cambio ya de vida en el fondo. O sea, yo todavía, imagínate, tenía 15 años, algo así, 15, y ahora tengo 37 y aún así nunca más comí carne en mi vida, y todo eso fue por este disco en el fondo. Imagínate, cuando ahora lo pienso, lo veo de una forma súper, no sé, no nostálgica, pero así como con respeto en el fondo. ¿Cómo te puede cambiar una vida cuando uno dice, estas cosas no traen nada, y que a veces ese panfleto quizás no tiene consecuencia? Te puedo desmentir con mi experiencia que no es así, y me puedo imaginar que no soy el único. Seguramente, pues, weón, seguramente, a más de alguna persona le da al pasado. Con toda esta... Uno agradece cuando vienen este tipo de extras en los discos o en la forma en que las bandas entregan su material, weón. Como que agradece toda esta información porque también respalda un poco lo que hablábamos al principio, que nos hace como interiorizarnos y poder entender también lo que quieren expresar en su arte, en definitiva, ¿cachai? Y tratar de explicarlo y tratar de entenderlo. Y nada, pues, me parece la raja, pues. Sí, imagínate, el primer tema se llama, aparentemente soy un políticamente fascista, porque me preocupo de los animales y de lo humano en el fondo. Porque también fueron muy criticados. Esa típica también como vista, ¿no? Que la gente a veces se justifica sus cosas, ¿no es cierto? O se le dice a los veganos casi que son fascistas porque quieren imponer un estilo de vida, ¿no es cierto? Y eso así se leía un poco. Y en el fondo, ese es el primer tema, y donde lo dicen, donde explican en el fondo con sus palabras, lo que significa para ellos en el fondo. O sea, podemos hacer como un mundo mejor, y no queremos sexismo, y no queremos esto, y no queremos esto otro. Y al final dice, ¿por qué no consideramos a alguien más, ¿no es cierto? Dice, stop consuming animals. Lo dice así, pero explícitamente, y eso, me imagino que no solo a mí, sino que a mucha gente le llegó de alguna forma, ¿no es cierto? Correcto, y estamos hablando de cosas que se empezaron a hablar, o sea, y que se hablaban ya en 1996, que fue cuando salió este disco, po. Sí, Cacha que ahora estamos en el 2022, weón, y hay gente que todavía se sorprende de este tipo de temas, po, weón. ¿Cachai? es verdad. Entonces, es raro, o sea, no es raro, sino que es como bacán que ellos, para nosotros, quizás para nuestra generación o para nuestra edad, haya sido como una apertura de cabeza también, pues, weón, ¿cachai? Claro. ¿Sabéis qué? Lo que me recuerda un poco, porque también Chris Hanna, bueno, como dijimos, controversial, ¿no es cierto? Y siempre lleva al extremo igual sus cosas, ¿no es cierto? En ese Pesado culiado. tiempo, sí, sí. En ese tiempo decían que agarraba el micrófono y se lo metía por el poto. Así, pero no de verdad, pues, weón, pero así como haciendo la mímica, no que homosexual, pero en el fondo provocando a la gente que era homofóbica para que se fueran. Y eso lo hacía mucho el Necro con Fan People, ¿no? También hacía, no sé si eso en No, eso, particular, no, no el micrófono, pero. pero claro, también hacía ese tipo de cosas
quizás también, como decís tú, como para que la gente homofóbica o los hueones, no sé, pues tuvieran alguna especie de rechazo hacia su música o hacia su presentación, qué sé yo. Una Sí, especie de protesta igual, no sé. sí, me imagino. Bueno, este disco no se vendió la mitad de lo que se vendió el primero, imagínate, por también se explica un poco por un poco de cambio musical y un poco esta controversia los llevó a crearse también enemigos dentro de la escena. Imagínate todos esos como gente que son surfers y que iban ahí a los conciertos y que en el fondo era una escena súper machista y súper, y quizás lo es todavía, machista y también homofóbica también. Eso dicen que ellos lo dicen también, que piensan que esa escena era muy, muy homofóbica y se dan cuenta cuando había este tipo de controversia. En el fondo, esa típica como pose de decir, no, aquí somos todos súper abiertos, pero, Pero y aún así, a la hora de los que hubo, ahí se le sale el facho interno a todos los hueones, pues, weón. exacto, exacto. Pero es que es típica esa weá, lo hemos hablado varias veces en Sí, la escena de Los Ángeles, de esa parte de Estados Unidos, por lo general siempre rodeado de violencia, no sé, ahora quizá, ahora ya está todo más controlado, o las bandas tampoco generan tantas ganas, o sea no sé, pues tanta energía como para que los buenos se agarren como antes, pero es es muy típico de esa zona, entonces sí, no me extraña cuando se habla de machismo, de violencia, de fascismo, toda esa weá en la música, sobre todo en ese lado del mundo. Y estos weones deben haber sacado hartas ronchas igual, weón. sí, claro, imagínate si se ponían así, si ellos dicen que temían de verdad por su vida, hubo veces que tuvieron que cancelar los conciertos porque venían Estaban grupos amenazados, sí. tan amenazados, venían grupos de nazis, sobre todo por ponerse cosas antifascistas y por esa posa en el fondo y se llevaba. Pero yo también lo entrelazo un poco al contexto quizá de la época, porque cuando trato de hacer como el paralelo con Chile, yo me acuerdo, siempre cuando me vienen esas historias de este como punk melódico, súper machista y también homofóbico, pero todo dentro de la broma, entre comillas, yo siempre me acuerdo de los Mox. Y no sé si te acordáis que a los Mox, esa fue la primera funa a una banda que yo viví, que los Mox tocaron con Bad Religion y Biohazard cuando tocaron en el Estadio Chile en ese tiempo. ¿Ya? ¿Sí? Em, ¿Te acordáis de ese concierto? Me Y acuerdo, es que, mira, yo no sé cuál fue primero, si fue ese o fue cuando vino Misfit a promocionar el Famous Monster, que también ¿verdad? abrieron los mocks y los bajaron apoyos Oh, todo el ¿verdad? Tenéis rato bajaron razón. apoyos a los hueones del escenario. Oye, tampoco me acuerdo cuál fue primero, pero, No sé cuál fue primero, no sí. sé cuál fue primero. Pero yo nunca me voy a olvidar que en ese concierto estaba afuera y había gente, un grupo organizado repartiendo como una especie de panfleto diciendo que los Mox eran una banda machista, sexista y que se burlan de la mujer y todo. Y yo en ese momento como que no tomaba tanto en cuenta. En verdad no lo entendía tanto, pero le hicieron una funa tremenda y mientras estaban tocando también los bajaron a apoyo y les tiraron cosas. Me acuerdo que la cancha del concierto, por decirlo así, habían como una alfombra, weón. Como una especie de alfombra y la gente la estaba sacando, weón, y se las tiraba Las mientras tiraban tocaban, así. todas, sí. Sí, Sí, bueno, puede ser que haya sido una de las primeras funas, entre comillas, en relación a todo esto que ahora es tan fresco, weón. Ahora están como todos estos temas son como tan naturales ahora que se sí, hablan, que se expresan, qué sé yo, y antiguamente siempre la gente se hacía la hueona, no sé si se hacía la hueona o simplemente no quería prestarle atención. Igual sí, seguro. pasaban cosas así súper extrañas, pues, weón, y pencas, pues, weón, porque por más que los mocks musicalmente pueden ser una weá, no sé, pues bacán para la época, o sea, yo a los Mox fueron unas primeras bandas locales que yo vi tocar con las guitarras o los sin cable, pues, weón, con las baterías Sí, inalámbricas atrás, pues, weón, sí, ¿cachai? Guas de cuico, pues, weón, en ese tiempo eran guas de cuico, pues, ¿cachai? sí, 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 Entonces, pero claro, por otro lado tenía ese discurso culiado que era como para el zorrón, pues, weón, para el weón que salía a la carretear, para tomar piscola y weá, y que las canciones y curado manejo mejor y todas esas weas que claro, claro, sí. puras Como weas, que po, weón.
Claro, a mí me pasa eso que yo no me podía sentir muy identificado con las letras, weón, porque decía, puta, ni yo ni mis amigos tienen auto, pues, weón, así que ¿qué No, manejo claro. qué? Puras weas de cuico nomás, pues weas que le pasan a Oye, los cuicos. tengo una historia ahora que me acuerdo y la voy a contar igual, pero no la cuento, no es con resentimiento, no es solamente porque lo encuentro gracioso y porque ahora pasa para el tema. Yo cuando estaba en la universidad en Santiago hacía ayudantía, era como ayudante, ¿no es cierto? Y te pagaban relativamente bien igual, o sea, para un estudiante En esa época todo era en esa bueno, época, hermano. pero te pagaban al final del semestre. A mí me pagaban al final del semestre. Entonces te ¡Oh! Y llegaba ahí te todo pagan acumulado. todo. Sí, pues, weón. Entonces estaba ¡Oh! cagándome de hambre todo el semestre, pero al final me llegaba la wea. Y yo un semestre hice mucha ayudantía, hice matemática de matemáticas por lo general. Y junté un cheque más o menos bueno. Y fue la primera vez que tenía plata para comprarme una guitarra decente. Y empecé a buscar y un amigo mío me dio un dato de que alguien estaba vendiendo yo quería una Fender Stratocaster, sí o sí. Sí o sí, quería una de los 90, así como esa que sonaba como muy Green Day, Lookout, Queers. Yo quería esa guitarra, sí o sí. Y un amigo me dio un dato que alguien tenía una por ahí casi ¿Ya? botada y que la podía vender en el fondo, ¿ya? Y este personaje era un músico de los Mox, que no voy a decir su nombre. ¿Macuco? Ah. No voy a decir su nombre. Y fui a su casa, pues, weón, o a su casa estudio, por decirlo de ¿Ya? alguna forma. Y vi la guitarra y el weón empezó a contar una historia de dónde venía la guitarra, que se la habían traído a Estados Unidos y que era una guitarra bacán igual y que había que arreglarla un poco igual, o sea, hacerle un mantenimiento como a toda guitarra que no se usa hace tiempo. Y yo decía, imagínate cuánto tiempo tuve que trabajar y cuánto esfuerzo tuve que hacer esta guitarra y este weón se la traen de Estados Unidos, weón, y la tiene ahí, y la tiene ahí. Y la tiene bota. Aún la tengo, es mi guitarra preferida. Sí, oye, Ay, valió la pena en chihuahua. ese momento. Sí, Pudiste tener tu guitarra. Bueno, es que sí. es así, pues, weón, es la historia de nuestras vidas, pues, weón. Siempre llegando Sí, como un poco sí, tarde llegando tarde, eso. a todo por no, a todo, por no tener el acceso económico quizá, o no sé, pues, weón. No tener esas comodidades, pues, weón. Sí, Había que sacársela. Costaba más, pues, weón. Costaba más. sí, sí, pero bueno, ya fue. Oye, quiero pasar, quiero pasar un poco a otro tema, pero con respecto a este disco, al de Stockmore Rock, que hemos hablado harto de y es el tema musical. Porque acá hay dos canciones también que donde se nota la voz de John K. Samson del bajista, ¿no? Esto, digamos que es un trío, ¿no es cierto? Y una es Anchorless y la otra es Skips. Y esas canciones las hizo. ¿Y por qué las nombro? Porque hicieron un giro a la banda, porque en ese momento John K. Samson tenía otra escuela musical. Decían que ellos también de repente tenían la idea de tocar cover thrash metal y él decía, pues no le gustaba, no la podía tocar y se sentía súper mal. Y se empezó a sentir ansioso en los shows. Sobre todo también por eso como riot que habían o como revueltas, ¿no es cierto? Ujú. De hecho hubo una revuelta en un show en Denver donde lo que contaba antes que venían nazis y que tuvo que llegar la policía y que en el fondo eso lo empezó a dar ansiedad a John K. Samson y empezó con su cruzada personal de crear otro tipo de canciones que al final no pegaban tanto en la banda, porque digamos que uno nota ese punk rock agresivo cada vez más rápido de Propagandhi y de repente tiene una canción como Anchorless, que es una canción casi indie rock con otra voz, una voz más suave, y eso lo llevó Correcto. a dejar la banda A dejar la banda y a formar otra. y a formar otra. Y una banda que ¿Cómo? tuvo tanto éxito que es si uno se mete a Spotify y compara Propagandhi con The Weaker Dance, que es la banda de John K. Samson, The Weaker Dance tiene muchas más escuchas que Propaganda, imagínate. En Canadá es una banda de indie rock famosa, que salía en rankings así, en la tele. Sí, pues, claro, sonaba en la radio, en la Eso, tele, lo invitaban a conciertos, toda la weá, pues, weón. Pero por otro lado también, o sea, no sé si propaganda, pero algunos de los miembros también se llevaron algún crédito por eso, por lo del sello, pues, ¿o no? Porque ellos hay dos personas en la banda que forman un sello G7, sí. que fueron los que se encargaron de editar los primeros discos de Weaker Dance, y también recibieron un poco de gratificaciones por eso, así que
estaba todo en familia, hermano, estaba todo en Sí, familia. lo dice Fat Mike también, ¿no? Que después hubo una pelea también, o varias peleas así, un poco de dimes y Uh, diretes con propaganda, ¿no es cierto? Una las contamos también cuando hablamos de los capítulos compilados por ahí para que lo puedan escuchar en los Fat Music. En ese capítulo contamos una de las historias y Fat Mike siempre saca a eso en la cara, le dice que él les dio el adelanto de la plata para que formaran su sello. Calla. No, un cabro súper solidario, el gordo. Es súper solidario. ¿Y sabéis qué? No lo digo en tono de hueveo, lo digo como de verdad, de verdad. Sí, Siento que es un weón así, con las manos abiertas, así como un rajado. sí, Más encima que el weón siempre dice que mientras pueda estar con mis amigos pasándolo bien, da lo mismo la plata. A pesar de que sea, claro, eso lo dice porque tiene la media cuenta corriente el weón, pues, sí, pero de todas maneras, pues a nadie le gusta perder plata, pues, weón, ¿cachai? sí. Bueno, John K. Samson se va, le editan el primer disco de Wicker Dance, que lo tengo acá también. ¿Sabéis qué? Hace una weá, una cosa que me sentí estúpido y me sentí casi que mal, weón. Para preparar este capítulo me puse a escuchar de nuevo el disco y dije, oh, qué disco tan bueno, weón. Me lo voy a comprar. Y lo empecé a buscar a discos y dije, oh, ¿por qué está tan caro? Y después me di cuenta que lo tenía, weón. Se me había olvidado que lo tenía. Oye, ¿por qué está tan caro? ¡Ay, lo estoy vendiendo yo! Ah, No. sí. Oye, Bueno, para los que no conocen, Wicked Dance es una banda indie, no tiene nada que ver con propaganda. Es casi ya tirado como, no sé, pues, weón, de Get Up Kids, weón, así, sí, pero quizás un poco más populares. sí, Eh, denle una escucha, la vamos a agregar en la playlist para que la gente que no los conoce. Una banda más tranquila, como les digo, no tiene nada que ver con propaganda, con la rapidez que nos tienen acostumbrados estos canadienses, weón. sí, exacto. Y bueno, John K. Samson deja la banda, como dijimos, y viene a ocupar su puesto el bajista, el guitarrista de iSpy, que hasta ese momento nunca había tocado bajo, en el fondo, Todd Kowalski, que hablamos recién que tú lo entrevistaste también, y que le agrega un plus un poco más agresivo a la banda, porque ahí ya se van ya casi en el disco siguiente que sale también por FAT y por G7 en Canadá, Today's Es mi Empires, favorito. Tomorrow's Ashes. Ah, sí, es tu favorito. Ese es mi favorito. Ah, Ese es mi mira. favorito por lejos, por lejos. No es que no me gusten los otros, pero este para mí fue... A ver, cómo lo explico? Para mí fue no el primero que escuché, pero sí el primero que le presté mayor atención quizás, ¿cachai? Sí, Porque llega un tiempo en que, no sé, habíais salido del colegio, entonces ya estáis como con otra cabeza, ya habíais pasado por el, ¿cómo se llama? El Let's Talk More Rock, ya habías sí, pasado por eso, ya habías pasado por el How to Clean Everything, entonces este llega en un momento que estáis como un poquito más grande, po, weón, sí, ¿cachai? Entonces, por eso como que le tengo más cariño y lo escuché más. Aparte que suena diferente, no sé si es por la culpa de Todd que entra, ¿cachai? sí. Pero suena diferente, suena distinto, suena más, como más, con más cuerpo el disco, el sonido, tiene como más, no sé, más personalidad, no sé, a mí me gusta más, po, weón. Ahí es el primero que no se mete Fat Mike también, quizás por eso, que tiene más otra, un poco menos de ese melódico. De hecho, ellos Ujú. no están muy contentos con el sonido del disco. Dice que lo sobreproducieron, que dice que Chris Hanna, que él grabó la guitarra y después se fue a la casa, escuchó los mixes y dijo, oh, me cargó y las fue a grabar de nuevo. Y si cuando la grabó de nuevo le quedaron peor. Así que en el fondo, y ese lo masterizaron, lo hicieron un mix nuevo, lo remasterizaron y salió el año pasado también, como reedición donde podía reflejar un poco más el sonido que querían ellos originalmente. Pero claro, ahí viene Todd y también se pone a gritar un poco ahí en las canciones, empieza a Sí, girar con po, ellos sí. y les da otro plus también. En ese momento uno no se da cuenta que hay otro integrante nuevo porque uno no cacha nomás, Sí, ¿cachai? Después indagando y estudiando y averiguando uno empieza como a tener un poco de respuestas
a todos estos cambios de sonidos, qué sé yo, y igual le dio otro toque, le da otro toque top, así después sabiendo y escuchando los discos anteriores y haciendo como ahí una comparación en el sonido, igual le da un toque mayor, con más fuerza, le creo yo. Sí, claro, más agresivo también. Y ahí es donde ya se empiezan a... Ese es como el punto de inflexión, ¿no es cierto? Como que van ahí melódico y se Claro. tiran eso, y ese disco no le llegó muy bien a los fans. En el fondo se vendió mucho menos que el anterior, pero le hizo hacer como ese punto de quiebre donde se empiezan a meter y es como el precedente para el último disco que van a sacar por Fat y el disco de la controversia, porque en el 2005 sacan Potemkin City Limits, también ya con esa formación de 3 personas y con Todd ya más involucrado también en las tareas de composición. Y es donde genera un poco también esa primera pequeña pelea con Fat Mike, porque esto, en su estilo bien controversial, sacan una canción y donde tocan a Fat Mike, en el fondo le pegan ahí un puñetazo, porque NoFX había sacado esa canción que se llama Desperation of Church and Skate, donde se preguntan cuándo se volvió tan seguro el punk rock, ¿no es cierto? Claro. Y Chris Hanna escribe en una canción de Potemkin City Limits, ¿cuándo se volvió el punk rock tan seguro? Me disculparás mientras me río en tu cara, mientras leo tus cuentas y tus PowerPoint con los balances. Así se lo tira y le ponen una foto de él también en la letra de esa Sí, en el canción, disco. Sí. y sin que, sin que él lo sepa, obviamente, en el fondo se rieron en su cara. Correcto. Es como que se rieron del jefe, pues, como que agarraron le hicieron un meme al jefe. Sí, sí. Y eso fue también el momento. Yo creo que debe haber sido el punto final ya, como que ya... Bueno, después no editaron nada más en Fat, porque ahora que aparecieron las reediciones de no sé cuántos años. Ahora se buenaron después, sí, de algún tiempo, pero No, seguro, po, seguro, sí, seguro. De hecho, Fat Mike siempre comenta esta weá de que le hicieron una canción. O claro. sea, es que cuando tú hablas, porque a ti te gustan los datos así estadísticos de qué disco se vende más, qué disco se vende menos, al final igual se agotan las ediciones, pues, weón. Porque por algo están reeditando, bueno, reeditaron Sí, el Let's Talk More Rock, reeditaron el How to Clean Everything, editaron el Today's Empire, han editado casi todo de ellos, sí, la es gente verdad, del FAT, ¿cachai? es verdad. Entonces, es porque también de alguna manera se están haciendo más de culto, concepto de mierda que odio, eh, pero la gente está empezando a conocer, no sé, pues, weón, los discos de antes, pues, la gente más joven, no tengo idea, ¿cachai? Sí, No tengo idea de cómo se generará esa weá. La sí, gente está comprando discos en definitiva, ¿cachai? claro, eso también, que es como un revival, también como cuando tú piensas en los 90 que igual te compraste un disco de los Ramones, pues, bueno, que había salido en los 70 quizás. No, claro que sí, pues, claro que sí, pues. Y aparte que también sirve para completar colecciones que quizás no pudiste comprar en ese momento, qué Sí, sé yo. cuando uno Bueno, era pobre. este año se cumplen 20 años del Let's Talk About Leftovers de Lagwagon, ese lado B. Oh, sería Ah, ese genial. salió por My Records, no salió por Fat, ¿no? Creo que sería hermoso que saliera en vinilo, weón. Sí, Sería pero una hermosura. sí. Te la dejo ahí, Fat Mike, te la dejo ahí. Seguro ya la está planeando ahí con ching ching. Oye, en un concierto en el mítico Gilman Street en San Francisco, ¿no es cierto? En San Francisco, perdón, en Oakland. em, lo, Fat Mike los va a ver mientras tocan propaganda y Chris Hanna se da cuenta que está ahí y dice: esta canción va para todos los punk rockers que se creen punk y son millonarios. Se la tira ahí mismo en ese momento. Dicen que hubo varias de esos dime y direte y lo que contamos en el otro capítulo del podcast con la canción de que querían aportar para el Rock Against Push, que al final Ujú. se bajaron porque Fat Mike les quería sacar una parte no de la letra, pero sino como un audio que habían puesto al final, porque ese audio hablaba contra una persona que era uno de los inversores de la campaña de Kerry, de John Kerry, que en el fondo en contra de Bush, y Fat Mike lo quería sacar momentáneamente, decir ya primero cuando sacamos el compilado y después lo ponemos en el segundo, una cosa así. Y ellos se tiraron encima y le empezaron a hablar de Fat Mike, y quedó como uno de los primeros dramas de internet de esa época, que con comunicado acá o allá. Y
en un momento ese disco amarillo en FX, el Wolves in Wolves Clothing, hay una canción que se llama One Cell Creature, donde habla Fat Mike de Chris Hanna, no explícitamente, pero dice así como si fuerais más buena onda, quizás lograríais más y en el fondo no te dais cuenta que estáis como peleando contra los enemigos falsos, en el fondo. O sea, Claro. queremos todo lo mismo, en el fondo. O sea, en vez de tirarme mierda a mí, deberíais tirarle mierda para otro lado, una cosa así. O sea, claro, pues, weón. O sea, mira, para mí son súper válidas todas estas polémicas y todo esto, porque uno entiende un poco el contexto de la banda y entiende también el contexto de Fat Mike, qué sé yo. Pero, puta, weón, si estáis tan disconformes en un lugar, en un sello, no sacáis 4 discos, pues, weón. No, ¿Cachai? No permites que te editen 4 de tus discos y de tus discos que han vendido, tus discos más populares, en definitiva, a lo largo de tu carrera, pues, sí. weón. Entonces, puta, ya está bien las polémicas y las peleas, porque son entretenidas para uno que no tiene nada que ver con la weá, pero, pero al final es como lo mismo nomás, pues como que no tiene mayor relevancia que eso, no sé, pues weón, saca el primer disco de propaganda y no me gustó la apartada, ya, pum, me voy de Fat, porque al final siempre hablamos de Fat que los contratos siempre son por un disco, tampoco es como que ellos hayan estado así a los San Paoli, sentirse presos de Fat que no se pueden mover a ninguna parte, No, ¿cachai? claro. Entonces pierde un poco de gracia, en definitiva, weón. Sí, de hecho tenían el disco del tercero, ¿no? Today Spires, y el segundo después de que entra Todd, ¿no es cierto? Potemkin City Limits. Esos dos Uh-huh. salieron por FAT digamos, en todo el mundo, pero en Canadá los sacaron ellos mismos por Sí, G7, pues, ¿no? G7, Sí. sí, sí. Uh-huh. Que en el fondo había sido Correcto. financiado por el mismo Fat Mike. Entonces es como una historia ahí un poco Uh-huh. controversial. Hay un video también en YouTube que quizás ahí lo podemos postear donde Chris Hanna se ríe un poco de esa canción de NoFX que le ponen y como que le preguntan, oye, ¿piensas que esta canción es para ti? Y él dice así como, un poco gracioso, dice, no sé de quién están hablando ahí, pero de la persona que están hablando, después de leer esta letra, se nota que es un estúpido, que es un imbécil, que es un saco wea, y empieza a hablar así puras cosas. O sea, yo a esta persona no la conozco, pero lo odio ya, y empieza a entonces eso se lo toma con humor, y eso me gusta igual en el fondo. Es que, ¿cachai? Que también eh, es como también, es parte del show, weón, es parte del hueveo, yo creo también, weón. No, o sea, yo no me tomaría tan en serio esta weá. A lo mejor, a lo mejor a los involucrados, a los afectados, puta, puede que les cause un poco más de importancia, pero, Sí, me weón, imagino es que como, Fat Mike se siente weón, un poco traicionado en el fondo. seguro, porque, weón, ¿te acordás cuando vino Propaganda a Chile? Que Eso quería contar, que fue justo después de que salió este disco, entonces y aparte que promocionaban el concierto de Propaganda y que era como la banda favorita de Fat Mike de NoFX. oye, ¿sabéis qué? Yo tengo una historia porque yo fue en el Galpón Víctor Jara, ¿no es cierto? Estaban afuera Sí. y me puse a conversar con ellos, igual. Y, y les dije, me acuerdo que les dije porque tenía flyer y les dije, oye, son la banda favorita de Fat Mike porque fue justo en la época donde pasó esa controversia. Entonces, como para wearlo un poco, les dije y el Chris Hanna me miró estaca a la risa y decía, ¿por qué ponen esta weá? Así, no somos la banda favorita de Fat Mike, así como... Correcto, weón, ¿cachai? y como Entonces, esa weá, igual como, o sea, Propaganda tiene como razones más que suficientes como para ellos mismos tener su propio público, pues, weón. sí, Entonces era como. Había venido unos efectos hace poco, entonces quizás estaba todavía la weá ahí de Fat sí, Mike o de NoFX, estaba claro, fresco claro. y quizás tampoco habían vendido muchas entradas, no sé, no tengo idea cómo habrá sido la weá, Sí, pero me causó súper. Encontré rara esa weá de promocionar un concierto así como sí, yo ven a también. ver a la banda favorita de Fat Mike. Sí, es que es Kuma la estrategia igual. No sé si le habrá funcionado al final, no sé si habrán ganado, No, perdido, empatado, uy, a mí plata, no me tengo acuerdo idea. mucho, weón. Yo me acuerdo que fue en el Galpón Víctor Jara, no me acuerdo si fue tan lleno. Hay una imagen que no me voy a olvidar, que fue cuando, de hecho, tocaron ahí Ska Sax y el partido con Anti-Manifesto, que eran canciones que no tocaban. Y en un momento que no sé por qué pasa esa weá siempre en Chile y quizás en otros países también, no sé, pero
se sube a alguien al escenario y le quita el gorro. ¿Te acuerdas que andaba con un gorro así, pero era un gorro de mierda igual? Pues bueno, un gorro Sí, así de esos como po. de camionero, así hecho pico, no era como un gorro así, weón, que haya Lleno costado de, 20 lucas, weón, de haber costado ni lleno 500 de, pesos, weón. lleno de cebo. Lleno de cebo, weón. Y se lo quitan y me acuerdo que Chris Hanna para el concierto y dice, no voy a seguir tocando hasta que me vuelvan el gorro. Y la gente empieza a hacer presión para que el weón que se lo sacó lo devolviera. Y yo me acuerdo que encontré acá en esa weá, en el fondo, porque yo me acuerdo que hace poco había ido a otro concierto. No me preguntéis por qué fui, pero fui a Hatebreed, me regalaron entrada, lo digo al tiro. para que no, para Fuiste, que fuiste, fuiste milico por un día. no, estaba arriba incluso, y me acuerdo que al Jamie Ross también le pelaron el gorro y el weón no hizo nada, weón. Y este weón paró el concierto, así, oye, pásame el gorro, no tiene Ese, ningún valor, tiene un valor sentimental para mí, para ti no tiene ningún valor, así. es el buen de Hatebreed el que se saca polera. Todavía hace esa weá de que se saca polera, tiene otro trabajo, se saca polera, las tira al público, se saca polera. Sí, No hace esa weá ya, eso ¿no? no sé, weón, y esa banda, no sé, weón, yo no entiendo esa weá, la verdad. Bueno, yo también la vi cuando vino en Santiago, pero porque venía con Agnostic Front. Entonces Sí, yo quería ese ver mismo, Agnostic Front. ese. Sí. Y ahí el culeado me acuerdo que se sacaba polera y las tiraba al público. Y te andaba como con 20 poleras puestas el culeado, y no sé cómo, weón. Sí, Pero que ese como show así un poco mainstream también es un poco raro, weón. No estoy acostumbrado a eso, digámoslo así. no, yo tampoco. Sí. Sí, bueno, cuando vino The Get Up Kids también, el Matt Pryor se enojó caleta porque se subieron al escenario y como que con el micrófono le pasaban a llevar la cara, Ya, ¿cachai? sí, pues, weón. Entonces, como, weón, ahí demostramos todo nuestro subdesarrollo en Sí. definitiva. Oye, Weón. ¿no le pelaron a Fat Mike, no le pelaron el teléfono en Argentina, en Buenos Aires? En Argentina, sí, sí, sí. El iPhone, le habían robado el iPhone al coleado. Eso fue cuando suspendieron el concierto en Chile, ¿no? Por el terremoto, creo. Parece, no, fue la tercera, Ah, ok. vez. Ah. Sí. La del 2000, no sé cuándo, 10.000. ¿Cuándo fue la tercera, weón? 12, 13, haber sido. No, pues la primera es 2006, la segunda es 2012 y la tercera es 2015, weón. Ah, vale. Lo sé porque tengo mis 3 entradas ahí enmarcadas. Enmarcada, weón. Mira, qué lindo. Oye, sí, pues entra después David Gillas, que tocaba en una banda que se llama Giant Sons, también una banda granjera ahí de Manitoba. Y ¡Uy, uy! eso mismo, y le ponen y le ponen la segunda guitarra que ya lo estaba esperando porque el disco Potemkin City Limits la grabaron casi pensando en dos guitarras, aún así eran tres, y cuando vienen a Chile vienen en una formación de cuatro, y ahí Ajá. se van definitivamente de Fat después de toda esta polémica y todo lo que pasa, y sacan el disco del 2009 Supporting Case por G7, su propio sello, y Smallman Records, que es un sello que duró menos que no sé, pero y después se murió el sello y ahí se quedan sin sello y siguen, claro, girando, siempre controversial. De hecho, se meten a grabar en el estudio de Bryan Adams porque tenían un amigo ahí que le hace un poco el, el, el contacto. A todo esto, en este momento también está The Wicker Dance en su pleno auge, así Sepo, sepo. mainstream total, haciendo DVD en vivo, abriendo para bandas así gigantes. Y ahí estos se van, se ponen a buscar sello y después de salir de Smallman Records y le viene la oferta de Epitaph. Dicen que la oferta más que nada la buscaron ellos porque ellos estaban buscando un sello y empezaron a preguntarle referencia a varias gente y dicen que el guitarrista de Converge les dice, váyanse a Epitaph, Epitaph es el mejor sello, el sello perfecto para usted. Y ahí Fat Mike se picó, como se ha picado con hartas bandas que se han ido a Epitaph y dice, lo ayudé a fundar su sello, lo ayudé a esto y todo esto, y en vez de volver, se van a Epitaph, mal Malagradecidos. agradecido. A ver, esto lo decía yo que tenía como yo sentimientos encontrados con la banda al principio, weón, porque siento que la etapa Fat, que es mi etapa favorita, después ya su sonido empieza a ser otro, después de que se van de Fat, sobre todo en el Supporting Case, eh, empiezan a cambiar. De hecho, ellos mismos dicen que los primeros años en FAT para ellos eran como el entrenamiento Sí. y de ahora en adelante
como lo realmente lo que es la banda, ¿cachai? Sí. O sea, el sonido de ahora es como, al fin encontramos nuestro sonido, ¿cachai? Y bueno, ellos siempre se caracterizaron por tener un sonido, respetaban a todas las bandas que existían en ese momento, Barra Libre, NoFX, Black Wagon, por decir algunas, pero no querían sonar ni ser una banda más del grupo, Claro. encontraban que todas esas bandas eran iguales, ¿cachai? Sí. Entonces querían desmarcarse un poco de ese tipo de punk rock. Y para mí igual es otra banda. Ahora Sí, claro. Propagandhi es otra banda, no es la misma que conocimos y que, o sea, lo hemos dicho hasta el cansancio que a nosotros no nos da miedo esa weá de profesionalizar la weá o los cambios Sí. y toda esa cosa, pero aquí no es otra banda, pues bueno, es otra banda y todo bien. De hecho, por eso quizás los últimos 3 discos no son discos que me llenen tanto. Es como una trilogía, ¿no? Claro, encontré, claro. Y de hecho las portadas son como Sí, similares, sí. como tienen como una onda más o menos parecida. Eh, Rescato canciones, no discos, ¿cachai? Sí. Y nada, todo bien, pues, weón, todo bien, pero hay que destacar esa weá de que no es la misma banda que conocimos al principio en los 90, qué sé yo, en los compilados de Claro. FAT y todo eso, antimanifesto que hablábamos al principio, que Sí. era como declaración de principio. De hecho, ellos mismos hablan de que en sus letras también empezaron a bajarle un poco la revolución a la weá, pues, Sí, se pusieron más denso eh, igual. claro, no, y no era necesario tampoco decir ahora que estaban en contra de toda la weá, porque la gente ya sabía que ellos ya estaban en contra de toda la weá. Sí. Ahora, sino que les bastaba sino una frase irónica entre medio de cada canción, quizá, y eso ya es suficiente. Ya no tienen que salir así como con el megáfono a decir que están en contra de, no sé, del maltrato animal. Sí. Si ya todos sabemos que ellos están en contra del maltrato animal, ¿cachai? Entonces, están más grandes, están más viejos, etcétera. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Sí. Ah, No, está bien. Oye, ¿sabéis qué? Lo que me parece a mí un poco gracioso de esto es que Propagandhi es vista como una eminencia para ese género llamado como skate punk, ¿no es cierto? Como ese género de hardcore melódico muy rápido o punk melódico muy rápido y muy técnico, casi tirado para muy el metal, ¿no es técnico, cierto? Y correcto. claro, y ellos odian eso, pues ellos odian que los tachen como skate punk, los odian que tachen con un poco con el skate en general y con ese público muy machista en el fondo, y eso a mí me da mucha gracia, lo tengo que decir, porque a mí yo tampoco, yo soy, y lo he dicho muchas veces acá en este podcast, ¿no es cierto? Yo no soy, pero para amigo de ese género, de hecho me carga, pero Propaganda es una banda que respeto y que me gusta su trilogía al final, pero me costó digerirla, tengo que decir, me costó digerirla, de hecho me dolía la cabeza al principio cuando escuchaba los discos. tenía que escuchar los discos con un paracetamol. Sí, es que es raro, es que como te digo, es otra banda, ya una banda más grande, más madura, más consolidada, qué sé yo, la weá que queráis. Eh, y yo creo que también el hecho de haber ido a Epitaph también es un poco así como para tirarle un escupo así con los dedos a Fat Mike igual, weón. Sí, Puede ser, sí. todo tiene su qué, weón. Sí. Todo tiene su qué. Oye, y después de un tiempo se va esta persona, David Killas, ¿no es cierto? Y hacen una cosa que la encontré igual graciosa. Se ponen a buscar un segundo guitarrista casi por internet y dicen, hagamos una audición, envíenme sus videos. Y ahí una chica de Florida que se llama Sulin Hago se gana este honor de participar en la banda primero como una guitarrista de tour nomás, y después como en el último disco Victory Lap como una integrante más y oficial de esta banda. Sí, encontré bacán el hecho de que haya una mujer ahora en la banda, porque aparte que le daba un poco más de solidez a todo su discurso de toda Claro, su historia, po, weón. claro. Entonces lo hace más coherente, no sé, más verdadero, qué sé yo. Sí. Ella es profesora de guitarra, imagínate, porque dice que ella aprendió y aprendió casi a tocar guitarra con las canciones de Propaganda, y porque eran tan difíciles, digamos que no cualquiera puede tocar estas canciones. Y no cualquiera puede hacer un buen fit ahí en la banda, y ella se lo ganó ahí mandando videos de YouTube. Dice que para
proceso de selección, en el fondo ella, o de postulación, ella envió el video de las canciones que encontraba más difícil, como para mostrar, hey, Ah, yo puedo tocar las más difíciles. no, yo me la puedo. Sí, Si se la puede, gana. sí, Bien. sí. Qué bacán, weón. O sea, la historia de estos weones igual, bueno, tiene altos y bajos como todas las weas nomás. Y tiene discos buenos y discos mejores que otros. Sí, Pero, pero en definitiva a mí lo que me llama la atención es eso, que siempre hablamos nosotros de que las bandas es bacán que evolucionen en su sonido y qué sé yo. Pero aquí es mucho lo que se nota, que son 4 discos y 3 discos. 4 discos de una banda sí. y 3 discos de otra banda. Esa weá a mí me llama mucho la atención, de que hayan cambiado tanto en el... Y no es que hayan cambiado tanto en el sonido ni en el tecnicismo y todo, pero uno ya, al escucharlo, ya cacha que es otra banda. O Sí, es sea, verdad, no es sé si verdad. no sé si me explico, weón. Hay mucha gente que no les gusta, ¿no? Porque tú dijiste ya no me gustan tanto, pero hay gente que ya que no le gusta, pero para nada. Y también está el caso al revés, que hay gente que le gustan los últimos y los primeros no les gusta. Correcto, Porque claro, correcto. son dos bandas distintas. Yo aprendí a apreciar esos discos y los vi justo en la gira del Victory Lap y los vi y los fui a ver a Colonia solo porque las bandas soporte eran Dead to Me y Reviver. Entonces dije, wow, voy a estos dos A y ver, la verdad es que cuando tocó Propaganda me gustó, pero puta, fue muy denso, es muy denso porque se tiraron mucho para el último disco y estaba como toda la gente ahí mirando lo que hacían y tú, era como casi un concierto de Joe Satriani, me imagino, no sé, nunca he ido a un claro. concierto de un guitarrista, pero me imagino así como una demostración así como quién es mejor acá. Sí, 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 claro. pero bueno, Bueno, pero esa es la historia un poco, pues, weón. Y esas son nuestras apreciaciones eh, personales en relación a estos discos. sí. Yo me quedo con la primera etapa, para mí, una weá Sí, de que le tengo más cariño a esa época, ¿cachai? Y encuentro que los discos son más punk y no son tan metal. Weón. sí, Siento que claro, a mí me gusta el punk, no me gusta tanto el metal. Eso, en sí, definitiva es eso, weón. sí, claro, ¿Cachai? obvio. De hecho, igual tengo weón. Igual tengo el Fail State, Ah, ¿cachai? caso igual, sí. Yo también, yo Pero tengo, sí, pero aquí ya empiezan a haber canciones buenas, para mí, ¿cachai? sí, sí, te O sea, entiendo. y aquí aparecen los buenos con los chorcitos ahí de granjero. Esa foto es muy buena, güey. Es como que aparece un oso por detrás, casi. Claro. ¿No tenían una foto como en un Pero museo también, en uno de los discos que salen como en un museo, como un poco rara, güey? Oye, no, bien. Tiene mucho que decir esta banda, weón, y eso también de repente a veces el mensaje es un poco mucho más importante sí. que la música, así que Es entretenido igual no, indagar todo un poco nuestro en las respeto. letras. Claro. Hay mucha referencia al hockey también, como buen canadiense, granjero. Ah, sí, claro, sí. El Hanna le gusta mucho el hockey. De hecho, le preguntaban que qué prefería. Si tuviera que elegir algo en la vida, el hockey o la música. Y el Juan decía el hockey. En su estilo ahí. No me esperaba otra respuesta. Muy bueno. Ah, Oye, el disco, el último, Victory Lap 2017, ya está casi a 5 años. Parece como si hubiese sido un disco que salió hace poco, pero ya son 5 años. Caleta, Quizás se weón. viene algo nuevo. Y hablando de lo nuevo que se viene, ¿qué se viene en Gordo Podcast? ¿Qué pueden esperar de esta temporada? ¿Tenemos algunas ideas que nos enviaron ustedes? Lo vamos a ir viendo. Nos tomamos un merecido descanso para recargar pilas y estamos aquí con mucha fuerza. Y me voy a ir un par de semanas para Santiago, para Chile, así que me voy a juntar con el Andy ahí por fin, después de 3 años en persona, No, a comer poroto. a comer poroto. Y bueno, después vendrá el capítulo número 2 y veremos de qué se trata. No es el número 2, viejito, déjame corregirte, es el Perdón, 18. el capítulo 18. Tienes razón. Sería el segundo capítulo de la segunda temporada. Sí. Puta, nada, weón. Yo sé que hay mucha gente que estaba esperando que grabáramos de nuevo y esa weá se agradece porque nos lo manifiestan en las redes sociales, qué sé yo, y eso es buena onda, es bacán. Sí. Así que vamos a tratar de mantener la continuidad de esto. O sea, todos saben que hay un montón de otras weas que hacer y ojalá pudiéramos vivir de esto. Así que si alguien quiere auspiciar este programa, puede llamarnos a
al 111. Ah, No, oye, envíanos un regalo, pues, weón. ¿Cuántas cosas hemos regalado ya? ¿Cuántos discos? Yo creo que regalamos por lo menos 15 discos en general y calete, stickers y weón. cosas y no nos han regalado nada, weón. No es por pedir, pero yo voy a estar en Santiago en este momento cuando ustedes estén escuchando este podcast y estoy en Santiago. Así que eso. No, a mí no me interesan los regalos, la verdad. Para mí esto ¿No te interesan? hacer es- Entonces no te hacer- voy a llevar nada cuando vaya. No, pues no. Los tuyos sí. No, a mí me gusta hacer esto solamente porque me gusta nomás. Oye, ya, yo ahora tengo que seguir trabajando. Ya, pues. Así Oye, que estuvo bacán, salió bien. Muchas gracias a todos. Manténganse en contacto con nosotros. Visiten nuestra página. No la hemos actualizado tanto porque obviamente estábamos de vacaciones y un descanso. Así que ahora si vienen más posts y eso. Pueden seguirnos, gordopodcast.com. Cambiamos un poco también ahora como la gráfica de la nueva temporada, como que ya empezamos y las canciones. a cambiar las cositas, claro, las canciones, ahí se van a dar cuenta, así que no, vamos con todo este 2022, se vienen hartos capítulos interesantes, así que gracias a todos, nos vemos. Aguante gordo.